Bueno, Dios les bendiga, buenas noches. Bueno, Erika, mi esposa, nos contó algo muy interesante de la primera vez que vino, de la primera y única vez que esta es la segunda vez. Esta fue la última iglesia que visitó ella, teníamos que visitarla los dos. Pero ese día hubo un diluvio en Córdoba, fue un diluvio impresionante. Yo estaba en mi casa, había vendido el auto ya, no había colectivos, taxi, no había nada. Erika estaba en un cumpleaños que le habían una amiguita aquí en el Parque Sarmiento. Yo no me podía comunicar con ella. Fue un lío. La cuestión es que alguien la trajo a ella, pero realmente fue un terrible diluvio. Y ella, bueno, ella fue la última prédica que tuvimos en Argentina antes de ir al África. Eso fue en el año 2009, finales, 15 años ya. Dios mío, cómo pasa el tiempo, ¿no? Éramos tan jóvenes. Así que algunos de ustedes gateaban en esa época todavía. Pero bueno, así que después les voy a contar más de este proceso de miel. Quiero comentarles cómo el Señor nos redireccionó para ir a España. Cuando estábamos terminando el proceso siempre oramos al Señor diciéndole, bueno, Señor, cuando termine el proceso de adopción de miel, vamos a volver al campo misionero. Somos misioneros, hermanos. Somos misioneros. Y decíamos, Señor, bueno, vamos a volver a Etiopía. Vamos a volver a Etiopía. Es el lugar que Dios me llamó a mí hace muchos años, de manera muy clara, para ir a Etiopía. Pero si vos querés cambiar nuestros planes, Señor, vos tenés que ser claro con nosotros. Nosotros volvemos al África. Y yo decía, Señor, o es Etiopía, a lo sumo África, no otra cosa. Y saben que el año pasado, en 2 meses y a través de 4 personas, Dios nos habla muy claro de dejar Etiopía. Por lo menos no ir a Etiopía. Es una historia larga, no lo puedo contar, ocuparía mucho tiempo, pero entendimos que Dios nos estaba redireccionando para ir a España. Y bueno, sabe que España es un país que solamente el 2% de la población son cristianos evangélicos y hasta hace 10 años no llegaba al 1%. Este número aumentó debido a la inmigración, especialmente latinoamericana, y muchos africanos también, muchos cristianos africanos. Pero hay un gran desafío en España. Usted sabe que Europa está siendo islamizada. Es tremendo cómo los musulmanes van. La religión que más crece en este momento es el Islam, pero no debido a conversiones, sino a nacimientos. Encima la población en Europa, que es lo que está pasando en Argentina, también cada vez tiene menos hijos. No llegan a 2 hijos por matrimonio. Pero los musulmanes tienen de 5 a 8 hijos por matrimonio, así que la cuestión es que crecen no tanto por crecimiento de conversiones, sino por nacimientos. Entonces, nosotros entendemos después de orar y buscar, y entendemos que Dios está haciendo mucha gente, muchos latinos fueron a Europa, a España en este caso, y muchos de ellos hoy en día están sirviendo al Señor. Tenemos unos pastores que Dios nos habló a través de ellos, amigos, compañeros del seminario que se fueron hace muchos años a España, y ellos hoy son pastores en España. Y un poco la primera persona que Dios utilizó para motivarnos a nosotros para ir a España fueron este matrimonio de amigos que nos hablaron de España. Pero mire, cuando este muchacho, un Julio se llama, me habló, me dijo, Cristian, ¿por qué no vienen a España? Mi no fue contundente. Fue un no, pero contundente. Yo le dije, no, jamás, nunca, no está en mis planes. Y durante 10, 15 minutos nuestro amigo me estuvo hablando, veníamos manejando, yo iba manejando, él me venía hablando, pero mira que hace falta pastores, mira que esto, no. Y fue 15 minutos un no definitivo. Y después Dios, a través de otras personas, y 2 de estas personas sueñan con nosotros. Ya cuando sueñan, ya vos decís, no hay duda, ¿viste? Muy claro los sueños, que uno de los sueños decía dejar de lado lo que se había estado hasta ahí y ver un ministerio nuevo, una etapa nueva, un pastorado. Y bueno, entonces dijimos, ok, Señor, si esta es tu voluntad, allá vamos. Dios nos ha hablado para ir a España, para pastorear. No sabemos todavía si vamos a pastorear, vamos a abrir una iglesia o vamos a hacernos cargo de alguna congregación, porque hay muchas iglesias que no tienen pastores, lamentablemente. También trabajar en la educación cristiana, en la promoción de misiones y en alcanzar también a inmigrantes africanos, que muchos vienen del África subsahariana, del África musulmana. Entonces, vamos allá yo voy a pasar mis segundos 50 años, pues yo ahora en enero cumplo 50 años, entonces yo le dije al Señor, ok, Señor, mis segundos 50 años los paso en España, allá voy a ir, así que estoy declarando que voy a vivir por lo menos hasta los 100.
Pero bueno, esto es lo que el Señor nos está pidiendo y es un desafío grande. Como les dije, no estaba en nuestros planes, los míos. Ojo, yo le dije al Señor, ok, Señor, yo acepto, pero yo voy a viajar a Etiopía. Desde España viajo a Etiopía. Ok, hay una letra chica ahí en el contrato, así que vamos a estar viajando a Etiopía, por supuesto, porque quedamos ligados a ese país, ¿no? De hecho, están esperándonos que vayan todavía. Pero bueno, el Señor cambia nuestros planes y está bien. El Señor, por último, acerca de esto, en Hechos 16:9 le habla a Pablo a través de un varón macedonio. En una visión, Pablo quería ir a un lugar y tiene una visión de un varón de Macedonia que le dice, ven y ayúdanos. Dios cambió totalmente los planes de Pablo. Entonces entendemos que Dios está cambiando nuestros planes para ir a acoplarnos a la iglesia española, a ese 2% de cristianos españoles para ir a trabajar y servir en aquellas tierras. Así que bueno, estén orando por nosotros, iglesia. Sí, vamos a comenzar a movilizar esto, vamos a estar mandando a través de la hermana Ana información, ahora viene toda la etapa de recaudar fondos y todo eso, así que bueno, estamos confiando que el Señor sí va a proveer los medios, por supuesto, como siempre lo ha hecho. Amén. Muy bien, quiero ir a la palabra de Dios. Si quiere abrir su Biblia en el Salmo capítulo 8, versículos 3 al 6, téngalo ahí, todavía no lo vamos a leer, Salmo 8, 3 al 6. Sabe que hace un tiempo atrás vimos una película relacionada con Etiopía. Es una película que se llama Sé digno de ser. Sé digno de ser. Si a usted le interesan esas películas raras, no muy comunes, de hecho no está en ninguna plataforma, sí la encuentra en YouTube, Sé digno de ser. Y es una película basada en hechos reales. Porque en la década del 80, algunos de ustedes quizás se acordarán que en Etiopía hubo una gran hambruna. Etiopía, la mayoría, el 70% de la población en Etiopía es rural. Ellos viven del campo, ellos trabajan la tierra con arados, con bueyes, de manera muy primitiva. Y al haber esta gran sequía en Etiopía, murieron aproximadamente 1 millón de etíopes. Y sabe que en Etiopía se encuentra una raza de judíos etíopes. Se llaman falayas. La tradición de ellos dicen que la reina de Saba, hay una historia muy interesante ahí, la reina de Saba y el rey Salomón tuvieron un hijo, Menelik I se llamó este hombre, y de ahí desciende una raza de judíos negros que existe hasta el día de hoy, los falayas, ¿no? Ellos dicen eso, otros dicen que no, que a través de la diáspora judía, bueno, en fin. Entonces, en la década del 80, justamente Israel comienza a llevar a muchos judíos etíopes falayas de Etiopía a Israel, ayudándolos en una operación que se llamó Operación Moisés. Esta película es acerca de esto y es la película de una mujer que envía a su hijo, un niño, se despega de su hijo, lo mete ahí medio infiltrado en el avión para que ese niño vaya a Israel para que tenga una mejor vida. En Etiopía se iba a morir ese niño. Entonces esta mujer, con todo el dolor de una madre, imagínese, entrega a ese niño, lo mete ahí para que este niño se vaya. Y la frase fue, sé digno de ser. ¿De ser qué? De ser un ser humano. De ser una persona, un ser creado por Dios. Y quiero hablarte justamente de esto en esta tarde, en esta noche ya, acerca de la dignidad que Dios ha puesto en los seres humanos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, debido a las atrocidades que se cometieron contra los judíos especialmente, la ONU resolvió que el 10 de diciembre justamente el 10 de diciembre de 1950 declare el Día de los Derechos Humanos. Quiero leerle un brevísimo extracto de esta declaración. Dice, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana. Dignidad intrínseca. Todo ser humano tiene dignidad. Dignidad. ¿Qué significa la palabra dignidad? La palabra dignidad viene del latín dignus, que significa que conviene a o que merece. Dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado por terceros. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad
y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. Poseemos dignidad en tanto somos moralmente libres por ser autónomos, igualados a otros de la propia ley. La dignidad tiene que ver con valorarse uno mismo y también valorar al prójimo, ¿sí? Darle el valor que realmente esa persona tiene. ¿Y de dónde viene la dignidad humana? ¿Quién puso dignidad en el ser humano? Por supuesto que Dios. Dios es quien puso esta dignidad en la raza humana. Y ahora sí vamos a leer este Salmo, Salmo 8, versículos 3 al 6. Mire qué interesante. Dice la palabra de Dios: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Este texto después el autor de Hebreos lo aplica a Jesucristo, pero originalmente habla del ser humano, de la raza humana, del hombre, de la mujer. Dice que los hizo poco menor que los ángeles y nos coronó de gloria y de honra. Y puso toda la obra de sus manos bajo nuestros pies. Este texto hace referencia al modelo original en el cual el ser humano es creado. Debemos remitirnos a Génesis 1, 27, 28, donde dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos. Estoy leyendo la NBI, por eso es un poquito diferente a la Reina Valera quizás. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, hermanas, Dios pone en el ser humano cualidades divinas, características de Dios. No me malinterprete, no estoy diciendo que somos semidioses ni nada de eso. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Dios puso en nosotros características que Él posee. Porque Dios no creó una raza más de animales, como dice la ciencia, que la única diferencia nuestra de los mamíferos es que hablamos. Dios puso en nosotros algo más. Dios nos dio diferentes capacidades, características que nos diferencian del resto de los seres creados. Nos dio capacidad de discernir, nos dio capacidad de tener la moral, la ética. El apóstol Pablo, más adelante en un texto, él habla de lo que se denomina la justicia y la santidad de la verdad en Efesios 4:24. Son características que tenemos y que son de Dios. Todo lo que el ser humano tiene bueno, todo lo bueno que el ser humano tiene, hermano, proviene de Dios. Porque la bondad, el amor, la fidelidad, la honestidad, la veracidad, la fidelidad, todo lo bueno que tenemos viene de Dios, hermano. Y no hablo solamente de los creyentes, hablo de todo ser humano. ¿Sí? El ser humano cuando nace, cuando viene a este mundo, yo digo, es lo más parecido a Dios un bebé. Yo digo, es algo personal, ¿no? Porque es buenito, después hasta que empieza a llorar y ya bueno, decimos, no. Pero el ser humano trae características de Dios porque Dios las pone. Obviamente que a medida que el ser humano se aleja de Dios, esas características van menguando y aparecen las características que no son de Dios. El pecado, la mentira, la inmoralidad. Pero todo ser humano, hermano, tiene cosas de Dios. Y no estoy hablando de la salvación va por otro lado. Por eso el ser humano cree que siendo bueno, llega al cielo. ¿Se da cuenta? Dios lo puso.
pero no significa que siendo bueno llegas al cielo. La salvación va por otro lado, por creer y aceptar la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Pero quiero destacar esto, hermanos, de que todos tenemos algo de Dios, por decirlo de alguna manera. Si no, ve a esos monjes tibetanos que están meditando día y noche y uno los ve y dice, qué gente buena, ¿no? Son más buenos que todos nosotros juntos, uno de esos. Paz. Te comen perfecto, todo. No. Son más buenos eso. Pero bueno, no conocen a Cristo. Entonces, Dios puso en el ser humano estas características, ¿sí? Una de las definiciones de la palabra dignidad es que merece. Sabe que antes de la caída el ser humano era digno plenamente, no por sus propios méritos, sino porque Dios lo creó digno. El ser humano no tenía pecado, no había error en él. En un ambiente de plena comunión absoluta con Dios, el hombre vivía la plenitud de la vida con Dios. Podía disfrutar al 100% de lo que Dios había creado. En el capítulo 1 de Génesis encontramos en 7 oportunidades, mire, me saco los anteojos, hago un paréntesis, me saco los anteojos despacito porque Miel me los agarró el otro día, me hizo así que están, se cae un cristal ahí. Dios crea al ser humano, le dije. En el capítulo 1 de Génesis encontramos en 7 oportunidades la expresión y vio Dios que era bueno. Y la última, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y decir que lo que hace Dios es bueno es una obviedad. Es obvio que lo que Dios hace era bueno. Pero ¿en qué sentido lo que Dios hacía era bueno? Era bueno para el propósito para el cual era creado. Este mundo y el universo aún fue creado para que el ser humano lo disfrutara plenamente y se desarrollara con toda plenitud. Entonces Dios iba haciendo el mundo y lo miraba y decía, qué bueno que me está quedando, la verdad que el ser humano lo va a disfrutar. Usted sabe que hay desde el punto de vista científico, es increíble el mundo. Por ejemplo, una sola cosita nomás, es un tema muy amplio, hay mucho material de esto en internet. Si el eje de la Tierra se moviera no sé cuántos milímetros, ya quedaremos todos calcinados, nos moriríamos. Pero está ahí justo la inclinación perfecta, la composición del oxígeno, del agua, son todas. Dios cada vez hacía el oxígeno, Dios decía, qué bueno que está el oxígeno. Le va a servir al hombre, a la mujer para que respire. Así, todo. Porque Dios quería que el hombre se desarrollara en plenitud y en una plena comunión con Dios. Y Dios le entrega todo eso al ser humano y le dice, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes lo administren. Se lo entrega todo. Lo pone todo debajo de sus pies. Nosotros sabemos el resto de la historia. Aparece el enemigo y le quita esa dignidad al ser humano. Ya el hombre no era merecedor de lo que Dios había hecho, por eso Dios los expulsa del Edén. El hombre no era merecedor de lo que Dios había hecho para él. Lo expulsa, lo echa. Ya no merecía lo que Dios había hecho para él. Pero la buena noticia es que ese plan de Dios original no ha cambiado. El propósito original con el que Dios nos creó no ha cambiado. La buena noticia es que todo eso sigue disponible para nosotros. Esa es la buena noticia, lo que llamamos el Evangelio. La buena noticia es que los planes de Dios, amada iglesia, no han cambiado, no se han modificado, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo está disponible. ¿Cómo? ¿Por nuestros méritos? No, señores, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos dice, ahora sí eres merecedor. Yo, Señor, sí merecé, pero yo no. Tranquilo, no sos vos, es mi sangre la que te hace merecedor de todo lo bueno de Dios para tu vida. Aleluya. En esta etapa de la vida estamos viviendo de manera parcial todas estas bendiciones, pero llegará un momento cuando estemos eternamente con Cristo en que disfrutaremos nuevamente todo lo bueno, todo lo bueno. Bueno, decir lo bueno es una redundancia, todo lo que Dios ha hecho para nosotros, porque todo lo que hace Dios, ¿cómo es? Bueno, aleluya, todo lo que Dios hace es bueno. La dignidad de Dios.
El separarnos de Dios nos ha traído indignidad. Nada de lo malo que nos ha ocurrido es producto de la dignidad que Dios puso en nosotros. Todo lo contrario, vivir lejos de Dios y de sus principios nos ha traído muy malas consecuencias. El alejarnos de Dios nos ha hecho indignos de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe que nosotros en este contexto cristiano, en un país cristiano, la gente entiende a veces los conceptos de cielo, de eternidad, de bendición, pero cuando uno va a predicar a otras culturas diferentes, las personas no tienen muy en claro estos conceptos. Son conceptos muy judeo-cristianos, el Islam también. Pero hay culturas que no tienen ni idea. Cuando usted le dice el cielo, ellos miran al cielo diciendo, sí, el cielo, no sé qué es el cielo. Entonces, como misioneros a veces tenemos que adaptar el mensaje, hacerlo comprensible a otras culturas. No sé si soy claro en la forma en lo que les quiero decir. Tiene que ver con transculturización. Todo esto es lo que enseñamos en la escuela de misiones, ¿no? Uno no puede decirle, mira, Jesús te ama, en el cielo Jesús te ama. La gente no entiende nada del cielo porque no es un concepto que ellos entiendan. Bueno, entonces, una manera que yo utilizo, y lo hago hasta el día de hoy, le digo a la gente, mira, no penses en términos que por ahí te suenan místicos, le digo, ¿no? A la gente. Dios tenía un plan original, que el hombre y la mujer disfrutaran eternamente en plena comunión con Él. El hombre desobedeció y han surgido cosas malas, nos hemos alejado de Dios. Pero ese plan sigue disponible, ese plan está disponible para todos. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Y algún día volveremos a vivir esa existencia de plenitud con la que vivían Adán y Eva. No le hablo del cielo, no, le hablo de cuestiones más prácticas, más terrenales si se quieren. Algún día volveremos a vivir toda esa plenitud que vivieron Adán y Eva. Adán y Eva vivían en una plenitud, en una relación con Dios perfecta. Y es lo que Dios también quiere para nosotros. En este tiempo lo vivimos a medias porque estamos afectados por esta naturaleza pecaminosa en nosotros, pero algún día volveremos a vivir esa plenitud con Cristo. Y la gente por ahí entiende más estos conceptos, son más comprensibles. Y le hablo de esto de la dignidad, que Dios nos hizo dignos, los merecedores, nos entregó todo. Nuestra injusticia, el alejarnos de Dios nos privó de eso, pero algún día volveremos a recibir todas esas cosas que Dios tiene para nosotros. Dios ha puesto dignidad en el ser humano. Dios ha puesto dignidad. Ahora bien, ¿cómo reconocer la dignidad? O mejor dicho, la dignidad tiene dos sentidos en los cuales debemos manifestarla o apreciarla o valorarla. En primer sentido, en que debemos valorar la dignidad es hacia nosotros mismos. Hacia nosotros mismos. Valorar la dignidad de Dios en nosotros mismos. Y tiene que ver con lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Tiene que ver con la forma en que nos categorizamos con respecto a otros. Lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Y yo te hago una pregunta que no quiero que me la respondas, sino que cada uno debe responderse a sí mismo. ¿Qué pensás acerca de vos mismo? ¿Te sentís digno de ser respetado, amado, amada, valorado, reconocido? ¿Te sentís digno de ser aceptado? Porque por ahí preferimos escondernos o mantenernos allí en el rincón de lo que se llama la autoconmiseración. ¿Qué es la autoconmiseración? Yo no merezco. Yo no. Yo no alcanzo ese nivel. Por diferentes razones. Todos. A veces tenemos que luchar con este aspecto de nuestra vida. No sentirnos. No, yo no. Él sí, yo no. Y esto es algo que, por supuesto, debemos someterlo a Dios. Porque por ahí tiene que ver con una baja autoestima. Es un tema muy amplio. Y yo te quiero decir en esta noche, eres digno y sentite digno de ser un hombre, de ser una mujer, creado y amado por Dios primero que nada. Sentite digno.
Yo, sí, vos. No por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Y ese amor de Dios que excede todo conocimiento nos hace aceptos en el amado. Me hizo acepto en el amado hace 39 años cuando recibí a Cristo en mi corazón, con 10 años de edad. Y me hizo acepto en el amado esta mañana y hace 2 horas cuando le pedí perdón a Dios de vuelta. Me hizo acepto en el amado. Porque no es por mis méritos, es por los méritos de Cristo, hermano. Si hay un corazón contrito y humillado, como decía el salmista, a ese no lo desprecio Dios. Ese Dios que habita en la altura, en la eternidad, en la gloria, como dice Isaías, pero también habita con el compungido de corazón, con el humilde, con el pobre en el espíritu del que habló Jesucristo allí en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que necesitan que Dios les dé. Si sos una persona que realmente necesitas a Dios cada segundo de tu vida y vas a Dios, sos merecedor de lo que Dios ha hecho para vos. No por nuestros méritos, repito, insisto, este concepto, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Nunca nos sentiremos como personas 100% satisfechos con quienes somos, hermanos. Nunca. Este es un tema que nunca estaremos 100% satisfechos. Pero no significa que somos indignos. Por los méritos de Cristo somos dignos. Como cristianos, por supuesto, debemos buscar ese equilibrio en Dios, sabiendo que somos creados a su imagen y que la imagen de Dios no ha cambiado. No es fácil, hermanos, siempre estamos allí luchando con cuestiones en nuestra vida. Cuestiones a lo mejor que no son tan graves o pecaminosas quizás, pero que a veces nos tiran para abajo. Y a vos seguramente te ocurrirá como a veces me ocurre a mí, que a veces digo que me parece que estoy teniendo la autoestima muy alta. O por ahí me pasa que digo, por ahí me tiré muy abajo. Tendría que haber hablado más de mí. Qué sé yo, vas en una reunión. No sé si te pasa que a veces decís, me parece que hablé demasiado. ¿No te pasa a veces cuando volvés a tu casa que después de una reunión, me parece que abrí mucho la boca? Me hizo ridículo. O por ahí decís, no, soy muy reservado, quiero ser más expresivo como ella, como él. O por ahí, no sé si te pasa que estás autoexigiéndote mucho, estás ahí mucho autoexigiéndote y levantándote temprano y trabajando y de repente te sentís culpable. No, tengo que aflojar un poco. Y cuando aflojás mucho, decís, la verdad que aflojé demasiado, estoy durmiendo mucho. No sé si te pasa, a mí me pasa. Esa búsqueda de ese equilibrio, ¿no? Y que a veces nos hace sentir, no soy tan bueno, no soy... tranquilos. Está bien buscar el equilibrio en Dios, está bien. Esto va más por el lado de la psicología quizás, ¿no? Pero Dios nos acepta, hermanos. Dios nos acepta. Él nos ha creado, nos ama, Él tiene un plan, un propósito con nuestra vida. Se trata primero que nada de aceptar que somos imperfectos, limitados por una condición humana, pero también debemos buscar a Dios para que Él complemente aquello que falta en nuestras vidas. Qué bueno que es estar consciente de que Dios siempre está dispuesto a recibirnos y restaurar la dignidad que Él puso en nosotros. En Lucas capítulo 13, no lo busque, en Lucas capítulo 15 está la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Conocemos la historia, ¿sí? Ese muchacho que decide irse de la casa de su padre, le pide la herencia, se va, malgasta su herencia allí, está comiendo con los cerdos, y de repente dice, volveré a la casa de mi padre. Lucas 15, 21 dice así, el hijo le dijo, cuando vuelve a la casa del padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15, 21, sí. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese muchacho vuelve a la casa del padre, le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hace el padre? El padre, ¿sabe qué hace? Hace 3 cosas. Bueno, anteriormente a eso, todos los días el padre salía a ver si venía el hijo. Y eso es lo que hace Dios todos los días, cuando por ahí nos escapamos un poquito, ¿no? Vuelve.
Y hace 3 cosas el padre, que es un sermón aparte. Dice que le devuelve el anillo. Traigan el anillo. Pues claro, se lo había sacado, lo había dejado, ya no pertenezco a esa familia. El anillo en esa época, hermano, representaba autoridad. No cualquiera usaba un anillo. El anillo tenía el sello de la familia. Cuando el padre le pone el anillo, le está diciendo, vos seguís siendo mi hijo. Y cuando nosotros, hermanos, nos humillamos delante de Dios, volvemos al Padre, Dios nuevamente nos devuelve la calidad de hijos de Dios. Esa dignidad de ser hijos de Dios. Y Dios también, este Padre dice, saquen esa ropa, esos harapos. Traigan un vestido nuevo. Cuando volvemos a Cristo, Dios nos limpia, nos purifica nuevamente, nos cambia la ropa sucia, nos pone trajes nuevos, vestimentas blancas. Y otra cosa que hace, lo último que hace el Padre, pónganle zapatos. Ese muchacho volvía descalzo, pónganle zapatos. ¿Sabe qué? Cuando volvemos a Cristo, Cristo nuevamente nos da un rumbo por el cual caminar, un destino, un propósito en esta vida. Esa es la dignidad que Dios nos da, hermanos. Esa es la dignidad de la cual nosotros disfrutamos. Él nos hace aceptos en el amado, como dice en Efesios 1:6. La dignidad también, hermanos, debemos demostrársela a los demás, debemos valorarla en los demás. Y tiene que ver con lo que pensamos acerca de otros, con lo que pensamos acerca de otros. Nunca, jamás pensemos que porque nacimos en tal país, vivimos en tal barrio, usamos determinada marca de ropa, el color de nuestra piel, etcétera, merecemos más o menos dignidad que otros. Nunca, hermanos, nunca. Dios nos libre de eso. Eso es discriminación, eso es xenofobia, eso es racismo, eso es pecado, mis queridos hermanos, y lo sabemos todos. Es pecado. ¿Sabe qué? Yo te estoy hablando de esto después de que Dios a mí me hablara, porque todo lo que habla un predicador, todo lo que enseñamos tiene que haber sido vivido primero por el predicador, por el maestro. Esta palabra me ayudó a cambiar la perspectiva de la gente, que uno tiene de la gente. Y me lo hizo bien práctico. Una vez, cerca de mi casa, voy manejando, paro en un semáforo y se me acerca un limpiavidrio. Y uno tiende, bueno, no sé, me dice, yo te conozco a vos. ¿De dónde? Sí, dice, yo te conozco de la iglesia. Ah, sí, sí, vos sos el que predicás, ¿sabés que estuve en un culto? Vos sos el que predicás en la iglesia, sí, y vos hablás de que tenés que respetar a la gente, bla, bla. Sí, bueno, limpiame. Entonces no me queda otra que... Una tontería, ¿no? Pero, ¿cómo me hizo ver este muchacho, no? Y cada vez que viene gente así, no sé, yo sé que a usted no le pasa esto. Y usted dice, no, está bien, te agradezco mucho. En otra oportunidad, por favor. Pero como uno quiere por ahí, viste, o se te cruza uno en el auto, o qué sé yo, y... Hay dignidad. Hay dignidad en esas personas. Algo de Dios tienen. No estoy hablando de la salvación. Pero esa persona fue hecha también imagen y semejanza de Dios. Hay cosas buenas en esa persona. En esa persona hay bondad. En algunos les queda muy poco. Por las cosas que han hecho, quizás. Pero hay algo de Dios en esa persona. Y Dios nos motiva como iglesia a mirar esa dignidad en las personas, hermano. A no rechazarlas. A no sacarlas de nuestras vidas. A no correrlas de nuestras vidas. Si Dios lo puso ahí, algo tendríamos que hacer, algo debemos hacer por esa persona. Aunque sea un tratado, un folleto, no, te agradezco, un gracias, un trato cordial. Y de esa manera estamos valorando la dignidad que Dios puso en esas personas. ¿Soy claro? Pero que Dios nos ayude a todos, porque tendemos a ser cortantes. Ahí, no. Ni qué hablar cuando a lo mejor vienen mendigos, gente así. Miren, en Etiopía
yo salía a comprar y yo de camino a mi casa tenía que ir dando monedas. Siempre sabía que tenía que ir a llevar monedas o comprar de más. Porque en el camino tenía que ir dando. Hay muchos mendigos, muchísimos. Y le soy sincero, a veces tuve que pedirle perdón a Dios porque a lo mejor fui un poco despectivo con algunos. No. Y más de una vez tuve que volver a mi casa, llegando a mi casa, Señor, perdóname. Perdóname porque no debía haber actuado así con esa persona. Reconozcamos la dignidad de Dios en las personas, hermano. Algo de Dios tienen. Algo de Dios tienen. Y obviamente predicarles el Evangelio, que es lo mejor que le podemos hacer. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con cordura, con moderación, decía el apóstol Pablo en Romanos 12:3. En Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Sí? Entonces, se trata de esto, de reconocer la dignidad de Dios en las personas. Tiene que ver también con lo que hacemos por otros, ¿sí? Por aquello que nos esforzamos. ¿Sabe que cuando queremos servir al Señor y cuando queremos que la gente conozca la dignidad que Dios tiene en ellos, muchas veces vamos a tener que hacer cosas que no todo el mundo las hace, que no todo el mundo está dispuesto a hacer? Porque a veces se trata de dejar cosas buenas, nobles de la vida, por bendecir a otros, por ayudar a otros. Y no me refiero solamente al aspecto económico, que está bien, sino de nuestro tiempo, a veces para dedicar tiempo a otras personas. No sé, ir a visitar personas en el hospital, ancianos en un geriátrico, niños en un orfanato. No lo sé, preparar una ración más de comida para dar, no lo sé. Pero cuando Dios nos motiva a que podamos hacerle ver a la gente la dignidad que hay en esas personas, algo de esfuerzo vamos a tener que hacer. Desde lo económico, por supuesto, pero algo vamos a tener que hacer para que esas personas sientan el amor de Dios sobre su vida. El Evangelio, mis queridos hermanos, es una fuerza que impacta no solo al espíritu del hombre, sino que tiene un impacto holístico. ¿Qué significa la palabra holístico? Promueve la concepción de cada realidad como un todo, distinto de la suma de las partes que lo componen. El Evangelio afecta, hermanos, al hombre en su totalidad. El Evangelio cambia, por eso Jesucristo habló muchas veces del Evangelio social, del trabajo social, de vayan y alimenten a los pobres, ayuden a la gente, denle un vaso al sediento, vistan a los desnudos. Ese es el Evangelio social del que Cristo nos habló. El Evangelio no es solamente para la eternidad, recibí a Cristo que algún día vas a estar en el cielo. No, recibí a Cristo que tu vida cambia hoy y yo voy a ser una herramienta para que tu vida pueda ser cambiada. Amar a las personas no significa abrazarla, no significa darles un beso, significa a veces tratarla bien, dedicarle tiempo, dedicarle una palabra, dedicarle algo a esa persona, aunque sea un folleto evangelístico. Mostrarle a esa persona, demostrarle que Dios puso dignidad en él. Amén. ¿Quiere ponerse de pie, por favor?